Hola, muy buenas a todos. Soy Antonio Pilo García, el autor del libro He alcanzado el cielo. Estoy aquí de nuevo con todos vosotros para haceros la presentación del segundo libro, Conversación entre el cielo, vosotros y yo. Voy a proceder a la presentación del libro. Hay algunos escritos que cuando se leen producen en el corazón la sensación de que fueron escritos con asistencia divina. El denominador común de este libro es la inspiración divina, que sin excepción es lo que ha impulsado en la creatividad para poder realizar esta maravillosa conversación entre el cielo, vosotros y yo. Así, al leer estos textos magníficos, se tiene la certeza de que la mano divina movió a la humana mientras sostenía la pluma, para atraernos a todos algún mensaje importante y alguna enseñanza trascendental. Entre otras muchas cosas, el verdadero fundamento de la vida. Uno de los hechos evidentes y llamativos del libro es que el autor identifica profundamente al Creador con lo creado y nos dice con gran acierto que Dios está presente en todo lo que nos rodea, que nunca nos abandona por mucho dolor que padezcamos en algunos momentos, sensación de abandono, etc. Él mismo nos pone a prueba para evaluar la fe y el amor que le tenemos. Precisamente el contenido de esta maravillosa conversación es fortalecernos en ese amor, en esa fe. En este libro, entre otras cosas, nos vamos a encontrar unos relatos maravillosos que Dios nos da a mi familia y a mí, vivencias, contactos con mi hijo Antonio Jesús, y que al mismo tiempo quiero hacer reflejar que al igual que Dios nos da esos maravillosos regalos a nosotros, que todos sepáis que Dios esos regalos los da a toda la humanidad, porque para Él somos todos iguales. Por eso, desde este libro, que como sabéis lo hemos titulado Una conversación entre el cielo, vosotros y yo, os quiero hacer llegar la realidad del verdadero fundamento de la vida. Está pensado muy meticulosamente para que cada parte que lo forman nos vayan entrando en nuestros corazones, y una vez esté todo completo, el libro, nuestra conversación, depositado ahí en el corazón de cada uno, florezca cada vez que lo necesitemos, aquí en esta vida que Dios nos regala. En primer lugar, la terrenal, y luego nos dé buenos frutos en la vida que deseo todos podamos alcanzar, la celestial, el reino de Dios. El libro está formado por varias partes, pero todas ellas nos llevan a un mismo camino, el cual todos tenemos que tomar. La vida aquí está llena de muchos obstáculos, los cuales tratan de desviarte de la verdadera realidad. Para eso es esta conversación que tenemos entre el cielo, vosotros y yo, para que venzamos a todos esos obstáculos y cojamos el camino de verdad. A lo largo de esta nuestra conversación nos vamos a encontrar, entre otras muchas cosas, ejemplos de cómo le dan la espalda a contactos, vivencias, que es lo mismo que dárselas a Dios, a tus seres queridos que partieron delante nuestra. Pero no preocuparos, que en nuestra conversación esto y más va a quedar solucionado. Nos vamos a encontrar con una serie de preguntas que solemos todos hacernos, pero no angustiaros, que también
vamos a tener las respuestas. Muy importante también, vamos a comprobar que existe la vida celestial, la de verdad. Esas tantas dudas que tenemos sobre tantas cosas que al mismo tiempo nos aturden, nos confunden, nos sentimos con sensación de estar perdidos en muchas ocasiones y un largo etcétera. Pues bien, no preocuparos que vamos a salir con todo aclarado. A lo largo de nuestra conversación, como no podía faltar, vamos a tener unas palabras de nuestro Señor Jesucristo para dar más entendimiento y fuerza a nuestra maravillosa conversación. Como bien os decía antes, eso que todos sabemos, por lo menos de oídas, sobre la existencia de la vida celestial, el reino de Dios, tranquilos, que no solo es de oídas, es cierto, y además vamos a aprender cómo poderla alcanzar. ¿Por qué existimos? Nos preguntamos en algunas ocasiones. En nuestra conversación lo vamos a aclarar, al igual que nos vamos a dar cuenta de esa vida, la de verdad, la celestial. Todos la podemos alcanzar. Atentos a nuestra conversación y veremos que es fácil lograr ese propósito tan importante y maravilloso. En definitiva, esa es la gran meta. Para que todos entendamos bien esta nuestra conversación, hacemos una especie de comparación de la vida aquí con un concurso. Ya veréis a qué me refiero, y que nos va a servir de mucho para verlo todo con más claridad y de forma amena, que tampoco viene nada mal. Tenemos que tener claro cuál es nuestro verdadero objetivo y desde ahí empezar a funcionar. Dejémonos llevar de la verdadera realidad. Este libro va dirigido a las personas de todas las edades, ya que todos y cada uno de nosotros pertenecemos al mismo sistema de vida. Por lo tanto, todos pasamos por los mismos momentos, unos antes, otros después, pero en definitiva, todos vamos experimentando los mismos síntomas que te van dejando las experiencias del paso por esta vida. Hay en algunas ocasiones, por las situaciones que pasamos, que al principio nos parecen insuperables, por el motivo que sea, bien por baja autoestima, por desconocimiento del verdadero fundamento de la vida, por no saber la realidad de nuestra existencia, por encerrarnos en nosotros mismos, por aferrarnos a lo mundano material y un largo etcétera. Muchas veces andamos sin rumbo por la vida. La culpa no es de nadie, es nuestra, y además por muchos motivos, entre ellos el dar la espalda a lo evidente, no querer reconocer la verdad de la vida y dejarnos llevar por lo fácil, por poner una barrera entre nosotros y lo que es la realidad, dejarnos manejar por el egoísmo, materialismo, mundano, descontrol, nos dejamos arrastrar por el querer más, por el poder, etc. Cuando nos comportamos de esta manera, y podéis comprobar que yo siempre me incluyo en todo, como no puede ser de otra manera, ya que soy una persona humana igual que vosotros. La debilidad mental se apodera de nosotros, por lo tanto el dolor nos invade, a veces nos domina, lo queremos sacar de nuestro cuerpo, pero todo es en vano. Por todos esos motivos que anteriormente os he comentado, llega el sufrimiento y notamos abandono, carencia,
vacío, ausencia. Todo esto nos exige palabras, respuestas. Este libro lo he hecho de forma fácil y sencilla, con toda humildad, pero con la verdad y nada más que la verdad, para que todos lo podamos entender, nos llegue rápidamente a nuestros corazones y pasar a la práctica una vez terminada nuestra conversación entre el cielo, vosotros y yo. Todo es por experiencia propia, por el deseo desde lo más profundo de mi corazón de ayudarnos a todos. Con este libro trato de abriros los ojos, pero sobre todo los del corazón, y lo podamos entender con el alma. Con él quiero daros las fuerzas necesarias para que todos entendamos el verdadero fundamento de la vida, para que todos cojamos el camino acertado, el que nos lleva hasta Dios. No quiero más errores a partir de esta conversación que tenemos entre el cielo, vosotros y yo. A propósito de lo que os he comentado antes, os voy a dejar para que escuchéis este siguiente relato. Es sobre la existencia de Dios. Un hombre sabio estaba reunido con sus discípulos cierta mañana, cuando un hombre se aproximó. Le preguntó: ¿existe Dios? El sabio le respondió: existe. Después del almuerzo se aproximó otro hombre, le hizo la misma pregunta: ¿existe Dios? El sabio le respondió: no, no existe. Al caer la tarde se le acerca un tercer hombre, le hace la misma pregunta: ¿existe Dios? El sabio le respondió al tercero: usted tendrá que decidir. Cuando ya se quedaron solo el sabio y sus alumnos, uno de ellos le comentó indignado: maestro, qué absurdo. Y le preguntó: ¿cómo da usted respuestas diferentes para la misma pregunta? El sabio le contestó: porque son personas diferentes, y cada una de ellas llegará a Dios por su propio camino. El primero confiará en mi palabra, el segundo hará todo para probar que estoy errado, y el tercero solo cree en aquello que es capaz de escoger por sí mismo. Pues bien, con este libro trato de que seamos el primer personaje del relato, que confiemos en nuestra conversación entre el cielo, vosotros y yo, mirar siempre de frente a la realidad, al verdadero fundamento de la vida, y no a lo que nos quieran poner o decir, a saber de nuestra verdadera existencia y con el fin que existimos, a no refugiarnos en nosotros mismos, sino a abrirnos a los demás, porque todos necesitamos los unos de los otros, a realizar con éxito la prueba que venimos a pasar, a creer y tener fe, a salir reforzados y enterados del camino que tenemos que coger. Respecto a la fe, os voy a hacer el siguiente comentario. Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es creer en lo que no se puede ver, es guardar la calma cuando todo es
turbulento. La fe no es pasiva, es poner las creencias en práctica. Tener fe es pedir lo que se necesita. La fe es oír lo imperceptible y ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. La fe va en contra de las expectativas y condiciones naturales. Tener fe es crear un vacío en el corazón para que lo llene Dios. Tener fe no es creer simplemente que Dios puede hacer algo, sino que lo hará. Con fe la respuesta no sorprende, ya se sabía que sucedería. Tener fe es permanecer en tu puesto cuando todos los demás desertan. Es estar dispuesto a pagar cualquier precio. Es hacer lo que Dios pide hoy y creer que Él hará mañana lo que ha prometido. La fe es lo contrario del temor. Tener fe es elegir a Dios a pesar de las demás posibilidades. Es confiar en la palabra de Dios y no en lo que te dicten tus sentidos. Es estar dispuesto a morir confiando, sabiendo que es el nacimiento a la verdadera vida en su plenitud en el reino de Dios al conseguir la salvación eterna. Bueno, ya para ir terminando, comentaros algo muy importante. Hay personas, con todos mis respetos, que escriben y o dicen respecto al tema, por llamarlo en vocabulario humano, lo que conocemos como la vida después de la vida, auténticas barbaridades, que lo único que consiguen es hacer daño a las personas, lo mismo a las que seguimos aquí en la vida terrenal, como a nuestros seres queridos que partieron y ya están en la verdadera vida. Dicen que hacen o realizan investigaciones a través de una serie de artilugios materiales y dicen que les comentan los seres espirituales que los dejemos tranquilos, que ya no nos corresponden, que ellos dicen que no se pueden acercar a nosotros porque estamos contaminados, que dicen que mientras estaban en la vida terrenal éramos su familia, que si son energía, que si vidas pasadas o vidas anteriores o volver a otras vidas, mejor no seguir porque son tantas barbaridades las que se leen y se escriben, y ya pueden venir de doctores, científicos, investigadores, por decirlo de alguna manera, de personas de a pie, etcétera. Todo eso no es verdad, y lo puedo decir las veces que haga falta. La verdadera realidad es que nuestros seres queridos que partieron delante nuestra siguen siendo los mismos, siguen con nosotros. En el reino de Dios, una vez que consiguen la salvación, siguen realizando, siguen creciendo espiritualmente, siguen cada vez que tienen un momento al lado nuestra para cuidarnos, siguen amándonos, siguen abrazándonos, acariciándonos. Ya se puede ser todo lo estudiado que se sea en la vida material, que nunca habrá ningún tipo de artilugio artificial para poder investigar el reino celestial. Estaría bueno entonces fijaros bien cómo tenemos el mundo terrenal, porque aquí Dios nos da libertad para todo. Hasta el reino celestial, la eternidad,
Solo se puede llegar como y cuando Dios quiere, y cuando ya se cumple su plan en cada uno de nosotros, que tenemos que pasar por aquí, por el mundo terrenal, por culpa del pecado, y cuando ya somos llamados por Dios ante su presencia. Somos seres espirituales y solo vivimos una vez, pasando por el mundo material, como dije antes, por culpa del pecado, y luego continuamos la eternidad una vez que estamos salvos en el mundo celestial, el reino de Dios. Nuestros seres queridos que partieron delante siguen realizando, creciendo espiritualmente, vienen para estar con nosotros, para abrazarnos, están esperando a que nos llame Dios a su presencia para que nos podamos reunir con ellos y vivir la eternidad juntos en su plenitud. Por favor, cuidado con lo que se lee, cuidado con lo que se escucha, venga de quien venga. Os recomiendo el libro Conversación entre el cielo, vosotros y yo, que unido al primero que se me publicó, he alcanzado el cielo por experiencia propia y con la verdad absoluta. Ese es el camino que todos tenemos que tomar, y dejémonos de leer y escuchar tanta barbaridad que solamente hacen hacer daño. Sin más y con todo mi cariño, le doy las gracias a la editorial que ha hecho posible, confiando en mí, que mis libros puedan llegar hasta todos vosotros para enseñaros, ayudaros, daros fuerza, amor y mucho bueno más. Gracias, Editorial Creación, y daros las gracias a todos vosotros por haber dedicado estos minutos a mi charla presentación del libro Conversación entre el cielo, vosotros y yo. Ya sabéis que podéis adquirirlo en cualquier librería, solo hay que ir a solicitarlo, y si la librería aún no lo tiene o se le agotó, se le encarga y la librería te lo consigue. Con cariño, el autor Antonio Pilo García.